Muy buenas, estamos con el señor Alberto Osorio, la entrevista que tenemos acerca de un periodo del país nuestro, hasta el año más o menos 1957, y coincide con la toma del poder del general Gustavo Rojas Pinilla. Yo quisiera, señor Alberto, agradecerle pues por esta entrevista y nos diga o nos saque un poquito y nos meta de contexto quién fue el general Gustavo Rojas Pinilla. El general Rojas Pinilla toma el poder el 13 de junio de 1953, derrocando a Laureano Gómez, que era el presidente elegido en 1950. Pues básicamente toma poder y va hasta el año 1957, cuando por presiones de liberales, de conservadores de la Iglesia Católica, tiene que entregar o tiene que renunciar y entregarle a una junta militar el gobierno. ¿Y quién es Rojas Pinilla? ¿Quién es él? Rojas Pinilla fue un general de la República que nació en Boyacá, en Tunja. Era un hombre de origen militar, su familia era militar, su padre era un militar. En 1920 se vincula a la escuela de cadetes en Bogotá y empieza su carrera militar. En el 23 es ascendido a teniente, 1923, en 1924 pide la baja ya como teniente porque quería estudiar en el exterior y se va a estudiar a los Estados Unidos ingeniería civil. Se gradúa en el 27 como ingeniero civil y regresa al país y se dedica a la construcción, a su profesión, ¿no? A ejercer su profesión. En este periodo cuando él regresa, se da el conflicto entre Colombia y Perú y pues el gobierno de la época le pide o lo restituye como militar para que apoye ese conflicto, ¿no? De Colombia. Posterior a eso, pues en el 50 es elegido Laureano Gómez a la presidencia de la República, pero el señor tenía problemas de salud y tiene que entregarle a un integrante de su partido el gobierno, que era el doctor Roberto Urdaneta. Roberto Urdaneta entonces le hace como el reemplazo al doctor Laureano entre el 51 y el 53, pero el país en ese momento estaba en un caos de violencia terrible por la violencia partidista del Partido Conservador, del Partido Liberal. Estaban los pájaros, los famosos pájaros que iban matando gente en el campo, desplazando personas. Entonces era algo que preocupaba mucho a la dirigencia del país y generalmente y a los militares, al general Rojas. Entonces cuando Laureano ya quiere regresar en el 53 a retomar su presidencia, los militares le proponen al doctor Urdaneta que continúe él, que ellos lo van a respaldar, pero el doctor Urdaneta no acepta eso, y ahí es cuando cuando el general Rojas Pinilla toma el poder y toma la presidencia, y Laureano Gómez es desplazado del país, tiene que salir al exterior. Bueno, lo que nosotros tenemos entendido en Colombia es que eso fue una dictadura, pero también durante ese periodo que el general Gustavo Rojas Pinilla estuvo dentro del gobierno, ¿qué logros o qué situaciones de progreso, si se puede decir, tuvo Colombia, tuvo la patria? Bueno, lo primero que él trató de hacer fue como de pacificar el país y trató de hacer un referéndum con los liberales, con los conservadores, con los famosos pájaros, pero pues fue muy difícil. Eso lo alimentó más la muerte de Gaitán en el 48, eso ya venía, el país venía convulsionado a raíz de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Pero pues él asume la presidencia y empieza a hacer cosas bien interesantes por el país. Básicamente él trae la televisión a Colombia, es de sus mejores realizaciones. Funda el SENA, fomentó mucho la vivienda urbana y la vivienda rural. La infraestructura del país, trabajó mucho en infraestructura, en desarrollo, en pavimentar carreteras, hizo muchas cosas por el país y pues ese fue como su mayor legado, yo diría que fue la televisión y pues la fundación del SENA, que también es bien interesante, ¿no? Y tengo entendido igualmente que durante su mandato dictatorial
de todas maneras también fomentó o inició el voto femenino en Colombia, ¿no? Él es sí, ese es uno de los aspectos también más importantes, el darle a la mujer la posibilidad de participar en elecciones y de tener voto popular. Bueno, señor Alberto, muchas gracias. De verdad que es muy interesante poder aprender acerca de este pedazo de historia colombiana. Muchas gracias a usted.